Elementos e historia de las relaciones públicas. Como hemos hablado y hemos tenido pues esta parte introductoria sobre lo que son las relaciones públicas, más o menos hemos tenido un acercamiento a qué son los públicos de presión, stakeholders o grupos de interés. Ahora es el momento que analicemos un poquito cuáles son esos elementos que caracterizan a las relaciones públicas en el campo, digamos, de nuestras diversas organizaciones. En primer lugar, uno de los elementos que caracterizan a las relaciones públicas es el concepto de la asesoría. Una asesoría que generalmente un director de comunicación o un director de relaciones públicas debe ofrecer, pues en este caso, a los directivos o altos ejecutivos de las organizaciones para que se preocupen por mantener una imagen reputacional ante la sociedad y esta sociedad subdividida en sus grupos de interés, de tal manera de que se vaya construyendo un muro de reputación que sea un respaldo a todas las operaciones administrativas, comerciales, jurídicas, financieras de cualquier organización. La asesoría es guiar a los directivos. Hay directivos en donde definitivamente es necesario enseñarles a tener una presencia al momento de ofrecer una entrevista en medios de comunicación, enseñarles cómo poder controlar los nervios y manejar la comunicación al momento de estar en una conferencia de prensa, cómo manejar su imagen reputacional, tanto como directivos como con la empresa. En fin, hay muchas cosas que lo desconocen nuestros directivos y que por eso uno de los elementos fundamentales es de asesorarlos. Por otro lado, tenemos el elemento de investigación. Define actitudes y comportamientos para planificar. ¿Por qué? Porque con la investigación, las relaciones públicas tiene la responsabilidad de conocer lo que existe en el ideario colectivo o en la opinión pública de la sociedad. Y vuelvo a repetir, al hablar de sociedad me refiero a aquellos públicos o stakeholders que son de interés para las organizaciones que pueden afectarlos con comentarios negativos o mensajes claves negativos o favorecerlos con mensajes claves positivos. Entonces, la investigación se realiza haciendo estudios de opinión, sondeos de opinión, para saber el grado de conocimiento que tienen estos públicos de las organizaciones, conocer aquellos aspectos positivos y negativos a nivel de la imagen de estas organizaciones ante estos públicos y por otro lado también conocer aquellos aspectos en donde estamos fallando como institución o como organización al momento de sabernos comunicar. Por eso la investigación va muy de la mano con el concepto de investigación de mercados o investigación publicitaria. Lo único es que acá es directamente el objetivo de investigación, la imagen reputacional de nuestras organizaciones. Tenemos un siguiente elemento que son las relaciones con los medios de comunicación. Y esto implica obtener un publicity, es decir, la publicidad gratuita en medios o que ellos actúen en función de los objetivos de la organización. Una de las, digámoslo así, actividades por las cuales se mide o miden a un relacionista público o a una agencia de relaciones públicas es la capacidad de convocatoria que tenga para atraer a los medios a las conferencias de prensa o a las actividades de cualquier organización para darla a conocer a la sociedad a través de estos medios. El problema es que ahora el concepto de publicity ya no es tan fácil de desarrollarlo en vista de que, como les decía, algunos medios de comunicación, partiendo de que esto es un espacio de comunicación gratuito en los medios, se han dado cuenta que puede hacerse dinero con esto y puede cobrarse también a las marcas el espacio, aunque sea desde un enfoque noticioso, para dar a conocer sus actividades o sus productos. Hoy por hoy ya los medios de comunicación no se chupan el dedo fácilmente, sino que ellos saben identificar cuando una organización lo que busca es aprovechar un espacio gratuito a través de ellos para dar a conocer y comunicar comercialmente sus actividades. Entonces, es muy difícil, sin embargo, sí se puede establecer si hay una vocación
o el relacionista público, director de comunicación, apuesta por ir manteniendo esas buenas relaciones con los medios de comunicación, empezando por crearlas, por generarlas, tratando de hacer esos vínculos de amistad que permitan facilitar estas negociaciones para esta labor publicitaria. Luego, también otro elemento importante son las relaciones con la comunidad. En un país tan conflictivo como Guatemala o como Latinoamérica, las relaciones con las comunidades son fundamentales porque cuando hay una mala reputación, cuando hay mensajes claves negativos o cuando hay ardits o estratagemas que pueden afectar la credibilidad de la organización, las comunidades o nuestras comunidades generalmente tienden a reaccionar negativamente hacia una corporación, en algunos casos hasta violentamente. Es por eso que un relacionista público tiene que mapear cuáles son esos líderes dentro de estas comunidades y también conocer cuáles son las percepciones que tienen las comunidades o poblaciones hacia nuestra organización que posiblemente llegue a anclarse en su sector geográfico para poder empezar a desarrollar comunicación, acercamientos que permitan ir mejorando nuestra relación o tendiendo puentes entre la organización y la comunidad, buscando mantener un entorno de cordialidad y un beneficio para ambas. Y por el otro lado, también tenemos un último elemento que es el tema de los asuntos públicos. Es cuando nuestras organizaciones, por diversas razones, tienen que participar en la política pública del país, haciendo lo que yo les mencionaba en un concepto denominado incidencia, no influencia, porque influencia puede ser tomado como un tráfico de influencias en el cual en nuestro país es tipificado con prisión. Por lo tanto, estamos hablando de incidir, de aconsejar a nuestras autoridades cuando van a tomar decisiones que de cierta manera pueden perjudicarnos en nuestras labores comerciales, administrativas, financieras o incluso comunicacionales que tenemos como organización. Aquí la estrategia clave que se usa es el lobbying, que es esa serie de actividades de relaciones públicas con el sector político de las diferentes naciones. Esto de los asuntos gubernamentales también es otro elemento importante. No solo es ejercer una incidencia en los poderes públicos, sino también el poder llegar hacia otros sectores políticos como pueden ser alcaldes, gobernadores departamentales, en el caso de nuestro país, COCODES, CODEDES, ¿verdad? En donde podamos nosotros plantear cuál es la visión y postura de nuestras organizaciones y cómo ellas se van a vincular con estos poderes para que las actividades se desarrollen normalmente y que pues obviamente ambos protagonistas salgan beneficiados. Como les decía, la labor del lobby es importante. El lobby en sí es un grupo de personas que buscan, coloco aquí influir según la teoría, pero lo más adecuado es definirla como incidir en las decisiones de poderes del Estado para sus propios intereses. Es decir, si hay alguna disposición gubernamental en donde, por ejemplo, van a subir impuestos, pues yo puedo hacer por medio de lobbying, ¿verdad? O crear un grupo lobby, un grupo de personas de nuestra organización para encargarse de abordar, por ejemplo, al organismo que define estas políticas o en este caso leyes, que es el Congreso de la República, y luego también con el sector ejecutivo al momento del tema del veto presidencial para, de cierta manera, pues poder ir encauzando estas decisiones. Toda organización tiene el derecho de poder realizar esta actividad, pero hay que tener cuidado cuando esta estrategia, y la vamos a ver más adelante, se hace de manera no transparente, se hace escondidas, entonces esto ya sí puede interpretarse como un tráfico de influencias. El lobby tiene que ser transparente y el lobbying, la estrategia de lobbying tiene que ser transparente y sobre todo abierta a hacer o a tener o estar bajo el escrutinio de los medios de comunicación, opinión pública, para que prácticamente se den cuenta sobre la postura y darse cuenta que no se están haciendo negociaciones bajo la mesa con estos sectores. Otro elemento fundamental es la gestión de conflictos potenciales. Un relacionista público, un director de comunicación que no le guste estar en conflictos, pues es una persona que no es apta o adecuada
para estar en este puesto. Porque generalmente quien se encarga de la imagen reputacional siempre habrán problemas a lo interno o a lo externo que tiene que ver con la comunicación y que tiene que ver con conflictos. Un director debe identificar y solucionar los problemas que afecten a la empresa, estableciendo esos nexos de comunicación para solventarlos. Por eso se tiene que tener una habilidad también o conocer un poquito sobre negociación y transformación de conflictos. En el tema de relaciones financieras, ejerce también acciones de comunicación con el fin de enviar un mensaje de confianza a los inversionistas, de cierta manera que ellos estén seguros de que su dinero se está administrando bien en las organizaciones, y también establecer relaciones con comunidad financiera, sobre todo para tener la posibilidad, mediante una buena relación, poder acceder a créditos o a facilidades de créditos para poder operar en el caso de las empresas, o algún tipo de apoyos como donaciones para instituciones como fundaciones o colegios, escuelas. Tenemos también las relaciones sectoriales. Cada organización es idóneo que también forme parte de un gremio, de una cámara, de alguna asociación, porque para resolver a veces problemas de tipo gubernamentales o de tipo a nivel de sector o a nivel con comunidades, se necesita tener el acuerpo de otras instituciones iguales a las nuestras o parecidas a las nuestras, que nos acuerpen como sector, y es mejor trabajar desde la unidad a hacerlo solo. Una golondrina, pues dicen por ahí, no hace verano. Entonces, el director de comunicación tiene que pensar en una estrategia de cómo afiliarse hacia estos sectores o a estas sectoriales, de cierta manera, para sentirse respaldada. Y también tener relaciones con otros grupos sectoriales como sindicatos, en donde a veces pues las tensiones de comunicación son más duras, pero es donde con la habilidad de negociación el relacionista público director tiene que ir solventando esos problemas. También otra de los elementos es el desarrollo y captación de fondos, sobre todo para ONGs, fundaciones, es establecer lazos de comunicación para demostrarle a los cooperantes la necesidad de seguir contando con su apoyo. Este concepto lo llamamos la fundraising, ¿verdad? Y ejemplos como esos tenemos, les decía, fundaciones o instituciones deportivas que siempre buscan captar esos fondos de donantes. Y otro elemento, y el último, que son las relaciones multiculturales o de diversidad del lugar de trabajo, hablando de etnias y países. Un relacionista público no puede tener percepciones preconcebidas, sino al contrario, tiene que ser muy abierto, sobre todo porque somos un mundo multicultural, multidiverso, y por lo tanto hay diversas maneras de opinar. Realmente entrar en una negociación o establecer lazos de comunicación ya con una idea preconcebida de con quién estoy hablando, generalmente no es favorable, porque genera en mí criterios o prejuicios sobre este público y no me permite tener un diálogo, una relación abierta, y poder sobre todo tener empatía para lograr estar en el lugar de ellos y comprender desde su realidad por qué de cierta manera están a favor o en contra de nuestra organización. Otros elementos también son los acontecimientos especiales. Como les hablaba, pues el acontecimiento especial es la organización de eventos que vayan en la línea de apoyar, por ejemplo, a la imagen corporativa. Por ejemplo, desarrollar un evento para causar el interés de personas o grupos de interés, buscando relacionarse con públicos y escuchar opiniones. Por ejemplo, traigo el ejemplo Tigo como empresa. Ellos generalmente crean un evento que es este seminario o esta convención, que el Tigo Business, que realizan, la cual va dirigida a ejecutivos de empresas, trayendo a un experto a hablar un tema específico. Y lo en medio de ese evento y de ese protocolo, por ejemplo, almuerzos, cenas o desayunos, coffee breaks, el evento mismo, lo que se busca es facilitar o abrir las puertas para, en este caso, la empresa Tigo, con esos potenciales clientes y lograr hacer negocio. Entonces, los acontecimientos especiales siempre deben de tener un propósito y no quedarse únicamente en el concepto de fiesta.
Y esto va de la mano con el otro elemento que es apoyar las comunicaciones de marketing, la publicidad, la venta personal, la promoción de ventas, el marketing digital y muy especialmente las relaciones públicas, porque el apoyar las comunicaciones de marketing implica que también como evento, las relaciones públicas desarrollen eventos de lanzamiento o relanzamientos de productos, fiestas que pueden ir dirigidas a los consumidores de la organización, ¿verdad? Como uno de los públicos de interés o buscar también desarrollar elementos o estrategias de comunicación que construyan la imagen reputacional, pero ya propiamente de una marca o de un producto de la corporación. Entonces, para recordar un poquito, en otros ambientes comerciales, a las relaciones públicas se les puede denominar comunicación corporativa. O bien se les puede denominar asuntos públicos, comunicación, relaciones corporativas y asuntos públicos corporativos. Además, un término técnico es el ardido estratagema, ¿verdad? Que se refiere a el término que utiliza un funcionario para indicar implícitamente que son actividades o las declaraciones que se hacen en contra de ellos o de la empresa o institución no tienen fundamento. Es decir, son chismes, son mentiras, pero en este caso se les denomina técnicamente ardid o estratagema. Es como, por ejemplo, uno puede decir en una conferencia de prensa, pues lo que, pues este público está hablando de nuestra organización, después de ciertas investigaciones nos damos cuenta que es un completo ardid o es un completo estratagema, ¿verdad? Entonces, como relacionistas públicos que vemos la imagen, es bueno que empecemos a utilizar estas terminologías. Recordemos también que las relaciones públicas no es una única y exclusiva idea de asistir a fiestas, conocer celebridades o haciendo vida social. A mí me ha tocado a veces darme cuenta que muchas personas se dicen que son relacionistas públicos únicamente porque conocen a celebridades de la televisión, de la radio, algunos influentes de la sociedad, les gusta, son invitados siempre a muchas celebraciones y de cierta manera no es eso solo relaciones públicas. Esto tiene que ir también de la mano con un tema estratégico. El relacionista público, que bueno, tiene este networking que maneja, pero ese networking debe de ser empleado en función de crear la imagen reputacional para una organización o para una persona en específico que ofrezca resultados. Por lo tanto, también tiene que haber detrás un pensamiento estratégico que lleve la investigación, que lleve disciplinas como la planificación para que se puedan desarrollar estrategias coherentes de comunicación en la línea de crear reputación. Otro aspecto importante es que las relaciones públicas no es manipular la verdad con fines dudosos. Como mencionábamos, no es emplearlas para comentarle a las personas y hacerles creer que nosotros parecemos algo, sino que al contrario, las relaciones públicas tienen que estar atravesadas por disciplinas o ejes o ciencias transversales como la ética, los valores, porque aquí lo que se busca es la transparencia de la comunicación. Mi reputación va a estar construida o fundamentada sobre el pilar de la veracidad y de la transparencia. Y por lo tanto, tengo que ser claro y decir siempre la verdad para que las tres variantes de una reputación que son lo que yo digo que soy, lo que realmente soy y lo que las personas, la sociedad dice de mí, de lo que yo soy, sean coherentes, basados en un concepto o un mensaje clave de verdad y no falacias que lo único que originan es crear una imagen negativa o ir destruyendo la imagen de una organización. Partiendo entonces ya con estos elementos, me gustaría entrar con ustedes a hacer pues una breve historia o una reseña con algunos datos específicos sobre lo que son los orígenes o la historia de las relaciones públicas, ¿verdad? Porque esta es una disciplina que no es nueva, es bastante antigua en sus orígenes, ya como ciencia, pues en los inicios de los años de 1900 empieza ya a configurarse como una disciplina profesional relacionada directamente con las organizaciones, empezando por el tema de las empresas. ¿Cuáles son estos primeros comienzos de las relaciones públicas? Primero que todo,
Uno de los antecedentes que se tienen es este hallazgo que se descubre en Egipto, que es la piedra Rosetta, ¿verdad? Muchos la definen como el primer antecedente por ser un publicity para el faraón. ¿Por qué? Porque esta piedra Rosetta quedó inscrita en una roca, como ustedes lo pueden ver en el fondo, una roca gris, con ciertas inscripciones que narraban las hazañas del faraón. El faraón sabemos nosotros que era la máxima autoridad del imperio de la civilización egipcia, y en estas inscripciones se narraban los actos heroicos, lo que él había hecho como gobernante máximo de la sociedad, cuáles habían sido sus logros que había hecho por la población. Es decir, era un escrito que alardeaba a una persona en específico. Este escrito funcionaba como una herramienta, como un tercero que hablaba de otra persona. También tenemos el antecedente de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las Olimpiadas estaban asociadas a un término, a un tema religioso. De cierta manera, el que ganaba las Olimpiadas prácticamente estaba más cerca de las divinidades griegas. Y para distinguirlo, se le colocaba una especie aquí, y ustedes lo ven en fotografías, a lo largo de su cabeza, lo que llamaríamos nosotros una corona de laurel, que indicaba el logro que había alcanzado y que prácticamente estaba cerca de lo que llamaríamos nosotros las divinidades. Y con esa corona de laurel o esa áurea, ¿sí? Se distinguía en la sociedad, se le promocionaba a él como el gran ganador de las Olimpiadas y ese vínculo religioso que tenía. Y finalmente la redacción de discursos en el tiempo de Platón. Recuerden ustedes que los griegos utilizaban un espacio que se encontraba en la ciudad de Atenas, que eran los aerópagos. Los aerópagos eran prácticamente como teatros al aire libre, en donde se sentaban a filosofar o a presentar en el escenario sus ideas sobre la vida, el origen del hombre, aquellos filósofos que eran destacados en la sociedad griega. Y prácticamente ese pensamiento era escrito, se redactaban discursos para poderlo expresar a esa sociedad. ¿Por qué se le denomina esto un antecedente de las relaciones públicas? Porque, por ejemplo, filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates utilizaban el aerópago para dar a conocer su pensamiento y convencer a la sociedad, persuadir a la sociedad para que adoptara esos postulados filosóficos que ellos definían. Por lo tanto, es así como el aerópago y toda esta redacción de discursos forman parte también de lo que puede ser los antecedentes de las relaciones públicas. En Grecia, como les hablaba, la oratoria constituyó el medio de comunicación empleado por los griegos. No habían medios de comunicación, sino todo era de boca en boca. La palabra tenía una gran fuerza que convencía e incluso llegaba a convencer no solo a una persona, sino muchas veces a cambiar el ideario colectivo. En este pueblo fueron ampliamente empleadas ciertas técnicas para modificar la opinión pública, ¿verdad? Y esto era con fines políticos. Ustedes pueden observar acá en esta imagen el comienzo de lo que era la antigua Grecia. Aquí tenemos el Partenón griego. Y este Partenón tenía una función específica. En este Partenón se reunían las principales autoridades griegas para filosofar y argumentar algunos aspectos de las cuestionantes del hombre, de la sociedad, del por qué debe existir una sociedad, por qué debe existir un gobierno, una jerarquía. Y todos esos postulados los discutían a lo interno de este Partenón aquellos filósofos que eran de gran influencia en la cultura griega. De las disposiciones o, digamos, acuerdos o pensamientos en el cual todos estaban de acuerdo, salían de ahí y digamos, lo llevaban a toda la sociedad griega. Digamos, cada filósofo que estaba dentro del Partenón salía a diseminar ese nuevo postulado, esa nueva filosofía, esa nueva explicación del origen de algunas cosas. En Babilonia, en Grecia y en Roma, se persuadían a la gente para que pudieran establecer algunas disposiciones. Por ejemplo, el aceptar autoridades de gobierno,
aceptar la religión que se proponía, y esto lo hacían mediante técnicas de relaciones públicas que hoy en día las podemos ver en nuestra realidad. Había una comunicación interpersonal, el hablar cara a cara. Por ejemplo, Sócrates o un filósofo X definía un pensamiento, habían terceros que lo aprendían de él y lo iban a comunicar a otros, ¿sí? La redacción de discursos era importante, el organizar especies de acontecimientos públicos o eventos para, de cierta manera, demostrar la fuerza, convencer a la sociedad de una idea o convencer a la sociedad que una persona era muy fuerte y era la idónea para gobernar de cierta manera a los imperios. Y obviamente como no existían medios, pero yo les coloco acá publicity, generalmente habían espacios o en paredes, digamos, de algunos organismos de la antigua sociedad, de estas antiguas sociedades, en donde uno podía colocarlos sin necesidad de pagar algún tributo y todo, solo por manifestar alguna opinión o algún pensamiento en el cual se quería influir en la sociedad. Aquí en el fondo ustedes encuentran el Partenón griego, pero en la antigua Grecia se fomentaba, como les decía, la discusión pública, ¿sí? La discusión pública en el Ágora o en el Partenón, y se persuadía, después de esa discusión pública y llegar a acuerdos, se persuadía al público haciendo uso del teatro para transmitir estos nuevos postulados filosóficos. Ahora, la cultura romana ya es propiamente quien crea dos términos o quien acuña dos términos que ahora en día son parte de las relaciones públicas o, digámoslo así, el objetivo de las relaciones públicas. Primero que todo, acuñan el término res pública, ¿sí? ¿Qué significa la cosa pública? Por eso viene de ahí la palabra república, porque la república es la cosa pública, ¿sí? La cosa pública, o sea, todo lo público es la república, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos el otro concepto que es el vox populi, la voz del pueblo. La voz del pueblo es asunto público o cosa pública. Este término lo acuñan los romanos y de ahí surge toda la estructura para apoyar a lo que se iba conformando en las diversas acciones que, a pesar no sabían ellos como tales que eran relaciones públicas, ya se consideraban o ya se consideran ahora como parte de los antecedentes. En el caso de los romanos, ellos utilizaron diversas técnicas interesantes para, de cierta manera, pues posicionar algún pensamiento, como por ejemplo la importancia de ir a una batalla o la importancia de haber ganado una guerra, o posicionar a una persona que por sus hazañas merecía ser el emperador de estos imperios que existían en la antigüedad. Por ejemplo, Julio César, personaje romano, fue probablemente el primer político que publicó un libro denominado Comentarios, ¿sí? Y este libro él lo crea o él lo escribe con el objetivo de promover o dar a conocer a la sociedad que él tenía el deseo de poderse convertir en el emperador romano. Y como en ese entonces, pues la única manera de aprender era por medio de la lectura, no habían medios, entonces si la gente se entretenía leyendo, pues qué mejor que utilizar ese medio que era el libro para poder escribir mis pensamientos, darme a conocer y sobre todo que todas las personas supieran cuáles eran pues mis objetivos, en este caso mi ambición de poder convertirme en emperador romano. También en el caso de Julio César organizó, pues miren, elaborados desfiles siempre que regresaba de una batalla que ganaba, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo que buscaba era ensalzar su imagen para que, además del libro, la gente mirara ese espectáculo, esos honores que le rendían, entonces la gente estaba más convencida que él era quien debería de ser el emperador. Si se dan cuenta, esto no está muy alejado de nuestra realidad ahora. Cuando hay campañas políticas, hay muchos políticos que hacen eventos y en esos eventos son tan buenos que al final de cada evento sale el candidato político como el dios, como el gran artífice de ese evento que se desarrolló. Y con la euforia de la gente, recuérdense que cuando se manejan emociones es más fácil o las personas están más abiertas a oír mensajes o enunciados comunicativos para convencerlos de algo, están más abiertas.
En el caso de Julio César utilizó esto y por eso es parte de un antecedente. Ustedes podrán observar algunos videos en donde podrán ver, digamos, cómo Julio César organiza estos eventos. Y no solo ellos, sino también los egipcios con Cleopatra, pues organizaban majestuosos desfiles al momento que la reina visitaba a otros imperios. Ahora bien, en el caso también de Julio César, fíjense que él se convirtió en el cónsul de Roma, ¿sí? Y cuando fue cónsul, ordena algo interesante también que se toma como antecedente. Ordenó que se hicieran copias de las actas del Senado, es decir, de lo que era antes el Congreso, o sea, que se sacaran copias de esas actas y de otras instituciones públicas para que éstas se colgaran en las paredes de toda la ciudad. Era lo que se llamaba el acta diurna de cada institución. ¿Por qué se hacía esto? Porque lo que se necesitaba era comunicar a la población lo que estaban haciendo sus gobernantes, sus instituciones. No hay medios de comunicación, no había maneras de hacer informes, no había radio. Entonces, se sacaban estas actas y se pegaban en toda la ciudad para que la gente conociera y era una manera de cómo establecer esa comunicación de estas entidades de gobierno de ese entonces con su sociedad y esos públicos de presión que eran de interés. Yo coloco esta fotografía porque muchos expertos hablan que uno de los grandes ejemplos, o podríamos decir uno de los grandes íconos en la antigüedad de los orígenes de las relaciones públicas, es Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Porque se dice que él como persona tuvo la posibilidad de poder establecer lazos de comunicación con diversos sectores de la sociedad judía y no judía de ese entonces. Yo coloco esta fotografía porque creo que este es el icono del primer grupo social con el cual él establece empieza a iniciar comunicación, que son los pescadores. Pedro, Santiago, Andrés, eran pescadores y él como persona empieza a establecer lazos de comunicación para irlos llevando a convencer de una idea que era en este caso la idea de la salvación. Pero cuando uno revisa la Biblia y revisa los evangelios, uno se da cuenta que Jesús incluso al momento de enseñar usa elementos de la comunicación propia de este público, que eran los pescadores, para que fuera para ellos fácil de comprender el mensaje. Les voy a poner un ejemplo. Cuando en los evangelios vemos que Jesús invita a Simón Pedro a ser parte de ese grupo de los apóstoles, pues él le dice, mira, pues tú eres pescador. Digamos, recuérdense que después de la famosa pesca milagrosa, pues se convence Pedro de lo que no era cualquier persona, en el caso de Jesús de Nazaret, y entonces decide seguirlo. Y entonces Jesús lo invita, le pide que lo siga y le dice esto: tú eres pescador pues eres pescador, pero ahora te haré pescador de hombres, ¿ya? Entonces, desde este ejemplo, como en otros, Jesús se caracteriza por lograr entender el tono y manera de estos públicos que eran de presión, ya sea porque fueran de interés de él para llevar el mensaje al cual quería convencerlos. Y no solo ellos, sino también vemos en el pasaje que posiblemente él también se dirigió a grupos de pastores, sobre todo cuando él explica que él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, y viene todo esta analogía que hace de su persona con respecto a un pastor. O, por ejemplo, cuando vemos mensajes, cuando él habla sobre qué es el reino y empieza a explicar que el reino de Dios es como un campo cultivado en donde viene pues el sembrador y empieza a quitar los frutos malos de los buenos. En fin, usa toda una serie de mensajes o de palabras que eran de la juerga, digámoslo así,
del sector de agricultores de ese entonces. Y por medio de eso logra entrar, logra convencerlos y se integra justamente con estos públicos de presión. Al punto que después de el paso por la tierra de Jesús de Nazaret, encontramos que él logra desarrollar una auténtica estrategia exitosa de relaciones públicas, porque así como logró convencer a pescadores, también pudo dialogar y convencer a cobradores de impuestos, ¿verdad? A personas, digamos, burocráticas de ese entonces de la sociedad, como era en el caso de Mateo. O también encontramos otros personajes como Judas Iscariote, que él pertenecía a estos públicos llamados, a este público de presión de unas de la sociedad romana y judía, que eran los celotas. Judas Iscariotes era celote, y ellos eran como conceptualizados como quienes estaban en contra del sistema de ese entonces. Eran como, digámoslo así, guerrilleros. Pues Jesús de Nazaret logra también convencer a esta persona que pertenece a este público mediante algún lenguaje especial y que lo integra a este grupo, que después pues todos sabemos en qué termina la historia de este personaje respecto a con Jesús de Nazaret, pero al final ustedes encuentran un grupo amalgamado de diversas personas que pertenecen a diversos sectores de la sociedad, diversos públicos, a través de los cuales él logró convencerlos con mensajes adaptados al tono y manera de cómo entenderlos. ¿Y por qué fue exitosa esta estrategia? El éxito de los apóstoles, como les digo, es uno de los mayores logros de las relaciones públicas de la historia. ¿Por qué? Porque aún después de este mensaje, el mensaje que trajo, en este caso la persona de Jesús de Nazaret, sigue permeando sociedades a lo largo del tiempo, ¿sí? Pablo y Pedro, por ejemplo, utilizaron también herramientas como discursos, cartas, organizaban eventos y otras actividades similares para atraer la atención y conseguir seguidores para lo que era la nueva iglesia naciente en ese entonces. Muchos expertos mencionan que Pablo escribía cartas, algunas él las enviaba, y cuando las enviaba con sus emisarios o discípulos. Y se dice que para cuando uno ve, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, si uno ve su redacción, es una carta muy tierna dirigida a esta población que posiblemente Pablo fue una de las poblaciones objetivo de él o público objetivo de él para llevar el mensaje de alguien que era Jesús. Es decir, Pablo se convierte en el amortiguador positivo. Imagínense ustedes que la historia nos reporta que él perseguía a cristianos y luego el que perseguía a cristianos es el que se encarga ahora de hablar bien de la propuesta de Jesús de Nazaret. Pablo en ese momento se convierte en ese tercero que habla de ese primer actor o primera institución que podríamos decir era Jesús de Nazaret. Pues entonces, se dice que cuando él enviaba también a sus emisarios o discípulos, el discípulo leía la carta como si fuera Pablo que le estuviera leyendo o diciéndoselos. Es decir, prácticamente era una carta declamada para llegar a las emociones de estos públicos, en este caso de estas comunidades que eran el objetivo de los primeros apóstoles, en este caso del mensaje. Y como les digo, ha sido una estrategia tan exitosa que luego de ello permeó todo el mundo hasta nuestro tiempo. Pero lo interesante es que todo parte de una génesis, que es el hecho de haber sabido no solo identificar a esos líderes de estos públicos de presión y estar en una comunicación constante, pues se cree que fueron durante 3 años transmitiendo mensajes, no solo de palabras, con hechos, con señales, con imágenes, ¿m? Y de esa manera pues fue cambiando en algunos el pensamiento de lo que ellos concebían como un Mesías, ¿verdad? Luego, más adelante, ya entramos en una etapa, digamos, más avanzada en la Edad Media, y es en donde, lo que les decía, la Iglesia Católica, pues fue la institución a nivel internacional, a nivel mundial, que propicia la configuración ya de mensajes estructurados
para persuadir a poblaciones que en este caso eran los públicos de su interés. Y es entonces cuando en la Edad Media el Papa Urbano II empieza a promulgar, ¿verdad? Todo el que era el concepto de las misiones para poder de cierta manera llegar a todas partes del mundo. Pero ya es el Papa Gregorio XV quien crea instituciones como la denominada propaganda fidei o propaganda de la fe, encargada de estructurar los mensajes concretos de cómo evangelizar a las diversas poblaciones del mundo. Luego también en esa época, pues vemos que en Venecia habían grupos como los banqueros de ese entonces, ¿verdad? Digamos, el prototipo de banqueros y digamos algunos obispos que también para ir convenciendo a las personas y mejor y de ir trabajando la imagen de sus instituciones, empezaban a desarrollar actividades de filantropía corporativa, es decir, de ayudas concretas a diversos, digamos, públicos de la sociedad. Por ejemplo, algunos de estos casos fue el apoyo que la iglesia le dio a Miguel Ángel, sobre todo al permitirle pues elaborar pues todas esas obras de arte en el Vaticano, pues obviamente eran para apoyarlo a él y él como un influente o un influencer en inglés, pues él iba a comunicar a la sociedad el apoyo que había recibido de la institución iglesia en ese entonces. Entonces, aquí empiezan a manejarse estos conceptos que ahora en la modernidad pues les llamamos influencers. En el siglo XV aparece pues la gran revolución como lo fue la invención de la imprenta. ¿Por qué fue esto trascendental? Porque vuelvo a recordarles que existían las pieles, existían los papiros, ¿verdad? En donde alguien escribía algunos libros, cartas, pero en este material. Y para dirigirse a una sociedad era complicado. Por ejemplo, estábamos hablando de sociedades que estaban arriba de las 100,000 personas, pues escribir 100,000 papiros o más de 100,000 papiros para cada uno era complicado. Un discurso yo lo podía dictar, pero era muy difícil entregárselo a toda la población porque tenía que reproducir más de 100,000 discursos para ellos. Pero cuando surge la imprenta nos damos cuenta que puede haber una reproducción en masa y rápida de los documentos. Esto va acompañado de la invención del papel, ¿verdad? Y esto impulsa la circulación de la palabra escrita, siendo esta una herramienta principal para las relaciones públicas. También aparece en el siglo XVI las figuras de Martín Lutero y de Calvino, quienes a ellos también se les consideran parte o artífices de las relaciones públicas. Ustedes recordarán que cuando se da la división del cristianismo, Martín Lutero pues fue uno de los que protestó en contra de algunas acciones de la iglesia de ese entonces y la manera como lo hizo fue publicar un documento o digámoslo así, afiche con una serie de tesis, ¿verdad? Más de 60 tesis por las cuales él debatía muchas posturas de la iglesia y estas tesis las coloca, o digámoslo así, cartel, lo coloca estratégicamente en las afueras de las catedrales o principales templos de las sociedades de ese entonces. Una manera de buscar incidir en la población para que, pues, digámoslo así, entendiera las posturas de Lutero y luego también, pues, estas poblaciones fueran persuadidas para profesar el nuevo credo de fe que impulsaba Martín Lutero. Calvino hizo lo mismo, emplearon todos los medios de difusión a su alcance para influir en la opinión pública, sobre todo en los medios que tenían acceso en ese entonces. Ahora bien, a principios del siglo XVI se difundió en Europa la obra El Príncipe, ¿sí? De Nicolás Maquiavelo, en la cual pues se considera como uno de los principales tratados de las relaciones públicas para gobernantes, porque en este documento pues se explica cuáles son esas relaciones que tiene que establecer un gobernante para poder llegar al poder, cómo comunicarse, qué ofrecer. Por eso es que este documento es interesante si en algún momento se puede leer, porque ahí vemos cómo desde el punto de vista
político, público, se pueden ir también construyendo estrategias de relaciones públicas para captar o hacer afines a un gobierno, a esos públicos de choque que son muy fuertes dentro de las sociedades. Ahora bien, en América se favoreció el crecimiento, digamos, desde esta época de las relaciones públicas hasta, digamos, lo que sería la Segunda Guerra Mundial, digamos. Y quien lo hizo fue Estados Unidos. Por ejemplo, estamos hablando de 1600, 1800, existen las luchas por la independencia y las relaciones públicas sirvieron tanto a los fines de los colonos, quienes buscaban fomentar, digamos, su independencia a través de diversos medios. Y la manera que ellos utilizaban para convencer a la población de que era importante la independencia era a través de la prensa, del teatro y de algunos otros folletos, que eran los medios en los cuales uno podía convencer más rápidamente a las personas porque eran los medios a los cuales se frecuentaba. En el año de 1800 a 1865 crece la importancia de la opinión pública. ¿Por qué? Porque para esa época ya estaba sobre la mesa el debatir algunos temas como la esclavitud, si era buena o mala, si era pertinente o no que la mujer votara, es decir, el sufragio femenino, y el concepto de laicismo, ¿verdad? Es decir, la separación del Estado de la Iglesia. Y en fin, otros temas que eran polémicos, ¿ya? Y además hay que tomar en cuenta que en ese entonces también había una incipiente prensa de masas. Ya existía la imprenta, pero todavía el concepto de prensa era incipiente, a pesar de que ya se utilizaba para poder transmitir algunas ideas. Y obviamente, ¿por qué eran importantes estos temas en la opinión pública? Porque habían instituciones que esclavizaban, sea Estado, empresas, negocios, y obviamente al estar esto en discusión, podía afectar de cierta manera las operaciones, por ejemplo, de los negocios de ese entonces. Si yo prohíbo la esclavitud, ya no tenía quien se encargara de hacer los trabajos duros de mi negocio, entonces me podría poner en una situación complicada económicamente, entonces los pequeños negocios tenían que entrar a discutir en la opinión pública ese tema. Y así como ese, pues estos otros temas que les menciono, como el voto femenino, es decir, ya que la mujer pudiera votar significaba que podía cambiar incluso la tendencia de votos para un determinado gobernador o un determinado candidato político, y eso podía cambiar las perspectivas de diversas organizaciones. Entonces, era importante también que yo como empresa o como iglesia o como cualquier institución entrara a esa discusión pública para tener ese acercamiento con esos públicos que podían estar en contra o a favor de mi opinión. En 1865 a 1900 se da la depresión económica, ¿sí? Que afectó terriblemente la imagen de los industriales, de esas grandes industrias que existían, el ferrocarril, la creación de vehículos, ¿sí? Y no se tenía la importancia de contar con el favor del público, porque cuando hay una depresión económica, lo primero que viene son despidos, y al haber despidos vienen huelgas, y al haber huelgas, pues hay una relación tirante entre trabajadores y patronos, lo cual hace como, digamos, consecuencia el que las operaciones se detengan y ya no pueda seguir produciendo estas empresas. Entonces se hacía un uso indiscriminado también de parte de los diversos públicos afectados por estas disposiciones empresariales, usaban indiscriminadamente falsas noticias redactadas por personas que eran denominadas agentes de prensa. Los agentes de prensa, sus inicios fueron cuando existían personas en los pueblos que se encargaban de elaborar letreros o dibujar los letreros o algunos escritos de los pequeños negocios para colocarlos fuera, digamos, del local donde se vendía o distribuirlos en la población mediante papel. Pero en este caso, los agentes de prensa se dieron cuenta que ellos podían también redactar mensajes que convencieran a los pobladores de comprar un producto. Y ellos empiezan a redactar y a crear sus propios medios. Un agente de prensa terminó siendo
alguien que tenía su propio medio y que redactaba los mensajes de comunicación para convencer a las personas que compraran un producto. Pero ellos mismos fueron los que se sumaron a crear falsas noticias a estos grupos de trabajadores en huelga que protestaron contra estos despidos masivos que hubieron en las industrias por la depresión económica. Esto es algo que lo seguimos viendo y que ahora, en estos momentos de situaciones de crisis que vive el mundo, pues lo estaremos viendo también. Muchas empresas se verán afectadas en su imagen reputacional porque por una mala como estrategia de comunicación o incluso por no existir comunicación de parte de ellas, se empiezan a crear noticias falsas y eso empieza a generar un ideario colectivo en contra de este tipo de organizaciones. Tan así fue el caso, por ejemplo, entre 1900 y 1919, en donde aparece la figura de Ivy Lee, ¿sí? A él se le denomina el padre práctico de las relaciones públicas porque de cierta manera él contribuyó al crecimiento de la profesión desde la experiencia práctica que vivía en esa gran depresión. Inició con el concepto de la política de puertas abiertas para que la gente conociera la realidad de las empresas que él asesoraba y que se den cuenta que no estaban mintiendo al ejercer este tipo de acciones como despidos a los trabajadores. Él buscaba que se informara al público. En 1929 y en 1941, las relaciones públicas cobran gran importancia ya que tras la Gran Depresión se hace sumamente necesario reivindicar a las empresas y explicar también no solo la importancia, sino la contribución que ellas tenían al sistema económico. Y aquí es donde también entra este señor Ivy Lee para poder orientar a esa política abierta de comunicación con los públicos. Fíjense que, por ejemplo, en el año de 1906, a Ivy Lee, una compañía minera lo contrata. ¿Cuál era el problema? El motivo de su contratación era una huelga de mineros que manifestaban fuertes críticas contra la empresa por estos despidos que ocurrían por la depresión. En este momento, en esta época, el área empresarial abre la puerta por primera vez al concepto de libertad de expresión. Y de hecho, Ivy Lee se encargaría de responder a todas las preguntas que le hacía el pueblo, la opinión pública, algunos agentes de prensa, sobre si era cierto o no de la situación mala que tenía la empresa como para haber despedido a estos trabajadores. Él respondía a esas preguntas que se convertirían en lo que llamamos ahora los públicos de las relaciones públicas. Luego, pues tenemos este otro caso también en 1914 de Rockefeller, ¿sí? Él también solicita los servicios de Ivy Lee. Rockefeller tenía dos compañías en donde el gran problema es que se reanudaban las huelgas, ¿verdad? Había pasado la crisis de la depresión y ya para esta época volvían a renovarse las huelgas. Entonces, Ivy Lee le propone la transparencia comunicativa, es decir, ofrecer datos reales a la publicidad, es decir, a los medios de comunicación para que conocieran la realidad de la organización y se den cuenta que no era mentira por el cual tenía esas acciones Rockefeller en sus empresas, que podían ser despidos o recorte de salarios. Entonces él hace pública la economía de cada una de las empresas para que justificara entonces el porqué de los salarios de los trabajadores. Crearía también la Fundación Rockefeller una inversión económica empresarial, ¿verdad? En este caso, para poder desarrollar otros proyectos de acercamiento a las familias de los trabajadores que habían sido afectados. Ya en nuestra época moderna, hablamos en el siglo XX, nace en Estados Unidos ante una demanda institucional. Esto sí ya fue una demanda institucional de varias organizaciones a nivel de empresas, financieras y políticas. En 1900, el concepto ya más estructurado como disciplina de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones necesitaban conocer cómo estaban frente a la opinión pública y de cierta manera ante la gran competencia que existía en ese entonces entre varias empresas que comercializaban los mismos productos, mismas ideologías, era importante que la opinión pública conociera lo mucho que éstas hacían por ella o pueden hacer por la sociedad. Y aparece en este entonces ya el profesor Edward Bernays, quien es el que estructuró
el concepto o la disciplina como tal de relaciones públicas, ya como ciencia para poderse enseñar. Algunas ideas de él es que fue investido doctor honoris causa en universidades del mundo. Fue pionero mundial de las relaciones públicas. En 1919 escribe él el primer libro de esta disciplina como tal de relaciones públicas. Impartió sus primeras clases en las universidades de Nueva York y estableció los principios de ética y bases profesionales de las relaciones públicas. En Europa, ¿qué pasaba en esta época? Por ejemplo, en 1948 en Gran Bretaña se crea ya una institución formal como es el Instituto de Relaciones Públicas. En los años de 1950 surgen asociaciones en Grecia, en Bélgica, en España, en Italia, en Suiza, relacionadas a este concepto porque también se fueron dando cuenta que las sociedades se volvían más críticas, ejercían una auditoría social no solo sobre sus gobiernos, sobre las diversas instituciones que impactaban en ella desde diversos puntos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista geográfico. Entonces, las sociedades europeas se volvieron más críticas y fueron, digamos, más fiscalizadoras de estas organizaciones, lo cual llevó justamente a que se crearan este tipo de instituciones para trabajar este concepto de relaciones públicas. En 1955 se funda la Asociación Internacional de Relaciones Públicas, IPRA. En el año de 1960, en Europa, las asociaciones se agrupan en una organización llamada la Confederación Europea de Relaciones Públicas, dándole un peso más fuerte a este concepto a nivel internacional, ya como una confederación de varios países que se integraron para poder definir las acciones o los lineamientos académicos de esta disciplina. En 1960 se crea la FIARP, que es la Federación Interamericana. Aquí ya sale de Europa y ya vamos buscando el continente americano. La Federación Interamericana de Relaciones Públicas, que fue reconocida por la Organización ya de Estados Americanos. Y en 1984 se convierte en la CONFIARP, Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, sumándose también España. No quiero dejar por un lado otro personaje, solo que no como experto en relaciones públicas, sino, digámoslo así, desde adentro de una organización. En este caso, desde adentro de una organización que es una empresa y que pues él, lo quiero mencionar porque tuvo también un papel trascendental en la credibilidad y el desarrollo de esta disciplina. Y me refiero a Henry Ford. En la primera, digamos, parte de lo que fue la revolución industrial, utilizó generalmente dos conceptos él en el caso de relaciones públicas. Primero, él manejó el concepto de la noción del posicionamiento, ¿sí? Y la pronta accesibilidad de la prensa a la información. Él dejaba que la prensa le entrevistara sobre cualquier tema relacionado con su organización, con su empresa, ¿sí? La evolución, él hablaba de temas de alcohol, de los asuntos extranjeros e incluso llegó a hablar en medios de la pena capital. ¿Y esto qué tiene que ver con él? Pues bueno, él como persona pública, como empresario reconocido, tenía también que ejercer cierta opinión ante diversos temas que afectaban a la sociedad de ese entonces. Y al abordarlos, él se convertía como en un foco de opinión o en un líder de opinión que podía incidir o influenciar a otros, aparte de las facilidades que él ofrecía para abrir sus puertas a la investigación de los medios de comunicación a su empresa. O sea, la accesibilidad, que el medio de comunicación estuviera prontamente informado para evitar conjeturas. Recuérdense que en este campo, el que se queda callado otorga. Y lo que hay que hacer es evitar que esos mensajes negativos empiecen a aparecer e incluso que son sin fundamento. Pero bueno, si hablamos ahora en Guatemala, ¿cuáles son esos orígenes de Guatemala? Y yo desde mi muy opinión personal, pienso que la disciplina de relaciones públicas se empezó a consolidar o a fortalecer como tal en Guatemala en la década de los 80. Y quiero empezar en 1986 con el fenómeno Teletón Fundabien. Muchas empresas y medios de comunicación se unen para apoyar esta primera causa, ¿sí? De hecho, esta fundación logró en su momento que todo, bueno, en ese entonces los medios de comunicación existían, los canales nacionales, pero a nivel de emisoras radiales
teníamos una diversidad de grupos radiales que competían, incluso habían emisoras que competían solo a lo individual con otras. Esta fundación logró a nivel de publicity que todos los medios de comunicación de Guatemala se comprometieran con esta causa. Y por ejemplo, los inicios de Teletón, por eso es que tiene ese éxito tan grande, porque logra aglutinar justamente a medios de comunicación que van a difundir la postura, la misión, las metas que tiene esta fundación para Guatemala en este tema específico que son la minusvalía o problemas o personas con capacidades especiales. Entonces, de cierta manera, Fundavien se convierte en un artífice de lo que hoy en día serían estas actividades de beneficio que muchas empresas se comprometen a apoyar de manera permanente ya como parte de sus proyectos propios de organización, llamado ahora Responsabilidad Social Universitaria, como lo son ahora el MacDía Feliz, el Ayúdame a Vivir y la Maratón del Juguete. Sin embargo, he de decirles que en este tipo de fundaciones, cuando una organización se compromete con ellas, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema de dinero, que ese es el tema transversal en cualquiera de estos proyectos. Les digo esto porque ustedes conocerán ya el caso de Fundavien, en donde en el gobierno, más o menos del año 2000, pues en investigaciones de gobierno se descubre que la fundación o, por ejemplo, ejecutivos de esta organización, pues hasta ahora no recuerdo si fue confirmado o no, pues fueron difamados o acusados, dependiendo si fue cierto o no, de utilizar ciertos fondos o los intereses que generaban estos fondos en los bancos para poder hacer viajes que cuando uno, pues, digamos, revisaba o miraba lo que argumentaba el gobierno de ese entonces, pues realmente eran gastos que no correspondían a una fundación que estaba necesitada de dinero y sobre todo para apoyar a este tipo de niños. Esto vino y afectó tremendamente la imagen de esta institución al punto que por algunos años, a partir del 2000, 2001 en adelante, hasta les digo, el gobierno del Partido Patriota, era muy difícil que Fundavien cumpliera la meta que venía logrando desde 1986 hasta 1999. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en este tipo de proyectos sociales, filantrópicos o de responsabilidad social, cuando se genera el síndrome de la falta de confianza, de la poca transparencia, de la duda, pueden afectar incluso hasta hacer que una marca desaparezca. Algunos expertos mencionaban en Guatemala que la solución para Fundavien, en el sentido de no llegar siempre a la meta, lo ideal comunicacional y mercadológicamente hablando era que desapareciera el nombre y se le colocara otro nombre. Sin embargo, los directivos apostaron por continuar, hicieron un refresh en todo el tema del imagotipo, el diseño, la tipografía, y luego pues ir haciendo una labor de comunicación, ahora sí, de informar a las personas en qué se invertía el dinero de la fundación. ¿Por qué les afecta este problema? Porque lo mismo, las personas se vieron algunas afectadas o se sintieron engañadas por la fundación, pero creo que parte de la responsabilidad de esta institución fue el no informar desde siempre, desde que en el 86 inicia esta actividad, en cómo se invertía y en qué se gastaba ese dinero. Y en un país como Guatemala, cuando existen estas acusaciones o chismes, sean ciertos, sean verdad, pues realmente afecta a la imagen reputacional de las organizaciones. Finalmente, para ir terminando, ¿cuáles son las tendencias actuales de las relaciones públicas? Primero, hemos observado que hay una feminización del campo. Por ejemplo, habemos pocos hombres que nos dedicamos a ejercer esta labor. Esto más lo vemos ya con las mujeres, se han enfocado más en el tema de ser directoras de comunicación de organizaciones. Todo el tema de imagen pública y el manejo de imagen, también muchas mujeres lo manejan, es decir, hay una feminización del campo. Luego también las relaciones públicas, a raíz de que su postulado, o lo que les digo, es no generar prejuicios preconcebidos, es abierta a la diversidad de opiniones, a la diversidad de comportamientos, a la diversidad de públicos que puede existir en una sociedad.
Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar constantemente, quienes ejerzamos esto, el buscar acercarnos a aquel grupo o persona que pueda ser diametralmente opuesto a mi manera de pensar como organización, pero tengo que tender puentes para que las negociaciones en un futuro sean más fáciles y no sean entorpecidas por eh, imágenes o ideas preconcebidas de un público hacia nuestra organización. La transparencia ha sido fundamental. Hoy por hoy, por ejemplo, a raíz de lo que ha pasado en toda Latinoamérica en este concepto de lucha anticorrupción, muchas organizaciones se abren o buscan ser transparentes, crean códigos de ética, códigos de transparencia en la manera de proceder de sus directivos, de sus trabajadores, para poder cuidar esta imagen reputacional y no verse afectadas por acusaciones o incluso escándalos en medios de comunicación por algún tipo de corrupción o de corrompimiento hacia estados o gobiernos y viceversa. Hay un mayor énfasis en la evaluación, como les digo, el de organizar fiestas, reuniones, una cena, unas entrevistas en medios, tiene que ser evaluada porque tiene que tener resultados concretos. Por ejemplo, eh, posicionar a la organización en el ideario colectivo porque no existía, ninguno lo conocía, mejorar la imagen reputacional en un tanto porcentaje de la organización, lograr acercamientos con los públicos de presión negativos para mejorar o que cambien su actitud y su manera de pensar hacia nosotros. Es decir, siempre tiene que haber hay una mayor énfasis en la evaluación. Otra tendencia es que el director de comunicación debe de sentarse o ponerse en el papel o tener empatía con los periodistas. ¿Por qué? Porque ahora los medios de comunicación a nivel de cobertura periodística ejercen el concepto del 24/7, es decir, se mantienen las 24 horas, los 7 días de la semana generando o buscando información. Y como tal, un director de comunicación de una organización también tiene que entrar en este mundo del periodista. ¿Por qué? Porque también al momento de una crisis o cuando no tengamos crisis, siempre vamos a tener que estar generando noticias para lograr que puedan ser transmitidas a través de estos medios. Y generalmente tenemos que estar preparados también a ejercer una labor 24/7, sobre todo cuando estamos en una situación crítica o de crisis en nuestra organización. También hay nuevas orientaciones a los medios de comunicación social. Como les decía, y ahora el publicity no es tan fácil, es a veces poco probable que podamos obtener para nuestra organización un espacio gratuito, a menos que haya un concepto realmente convincente que no puede ser catalogado como una manera burda de hacer promoción comercial de algo, ¿verdad? Entonces, el publicity ha variado, las nuevas orientaciones ahora es pagar por desarrollar un mensaje comunicacional tipo noticia y que salga proyectado en los medios, ¿verdad? Otras orientaciones hacia los medios de comunicación social es buscar siempre tener una relación estrecha con los que están a favor y también con los que están en contra. Medios grandes y medios pequeños, porque todos ejercen un grado de influencia en la sociedad en mayor o en menor medida. También otra tendencia es que ahora muchas organizaciones están contratando consultoras o consultores externos que van a apoyar las labores de comunicación, puede ser a un departamento de marketing o a una dirección de comunicación institucional o de imagen corporativa para que los mensajes sean estudiados y lanzados al aire buscando no afectar el ideario colectivo de los grupos de presión. Y finalmente también tenemos la necesidad de aprender continuamente, ¿verdad? Un relacionista público tiene que entender que las nuevas herramientas de relaciones públicas, el concepto digital está haciendo que cambie la profesión y por lo tanto tenemos que adaptar y estarnos formando completamente o formándonos de mejor manera para poder abordar estos nuevos problemas que ocurren. También hay un mayor énfasis ahora en las relaciones financieras, sobre todo por el tema de la credibilidad para poder cuidar a accionistas que no se vayan de las organizaciones y que se lleven su plata o su capital. Muy bien, entonces ahora, pues después de esta clase, pues vamos a dejar este trabajo de grupos o individual, mejor dicho, para que ustedes puedan desarrollarlo.
Muchas gracias.